Colombia, en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Colombia. Con un país en sintonía, 8:01 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto compartir con ustedes este martes 28 de febrero. Y como no es bisiesto, pues se acabó. Se acabó el segundo mes del año. Hoy vamos a conversar sobre infraestructura, que es un tema siempre gravitante en la vida de todos, absolutamente de todos, de infraestructura vial particularmente. Con el especialista, el economista Federico Villalobos. Antes, por supuesto, saludo a mi compañero Boris Ramírez, y es inevitable un señalamiento que ayer se nos quedó pendiente y del que podremos hablar en extenso un poco más, espero yo, en esta misma semana o en la próxima más tardar. Buenos días, Boris. Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro. Hoy el último día de febrero, ya iniciando mañana el primer trimestre del año. Y sí, ayer cuando terminamos el programa me refiere Vilma y me dice, qué barbaridad, no nos referimos a don Walter Ferguson. Sí. Se le había otorgado la ciudadanía honorífica y 2 días después, con 104 años, aquel hombre icónico de Cahuita, de Limón y de Costa Rica, que estaba buscando la referencia. Él nació en Guavito, en Panamá, a 5 kilómetros de Zigzaola, ¿verdad? De padre jamaiquino y de madre costarricense. Don Walter se convirtió en uno de los referentes del calipso y de la cultura limonense. Tuve yo el honor hace como 4 años de estar en el quicio de su casa, porque a él lo cuidaban mucho. Y entonces en una gira nos tocó ir a Cahuita, y como ha sido tradicional, siempre en una gira presidencial se le va y se le rinde visita y homenaje a don Walter Ferguson por lo que él ha significado para la cultura costarricense. Pero su familia lo cuidaba mucho, entonces uno podía conversar, podía entrar el presidente de la República, pues no se tenía que quedar afuera, ¿verdad? Para no estar haciendo tanto un molote, ¿verdad? Y para que pudieran tener ese momento, y don Walter siempre ha sido un referente. Cuando el presidente de la República era Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Que en todas las giras que hacía Limón, creo que en 3 él fue y visitó a don Walter. En esa me tocó a mí acompañar la gira, y entonces estaba también una obligada visita a don Walter Ferguson, a quien se le iba a rendir no solo homenaje, sino también a contar qué se estaba haciendo por la provincia. Un hombre ya mayor, pero con una lucidez, y siempre cantaba un calipso. Siempre cantaba un calipso, ¿verdad? Eso sí era un regalo, entonces. Sí, ¿verdad? Don Walter aprendió a tocar el ukelele, el clarinete, el órgano, la armónica, ¿verdad? Y él era... Un autodidacta impresionante. Un autodidacta impresionante. Después vamos a poder hablar mucho de ello con las personas que realmente, de verdad, pueden dar cátedra. Y bueno, y pasan cosas muy seguidas. Esta nacionalidad se le otorgó ciudadanía honorífica a don Walter Ferguson, a doña Marcel Taylor Brown, que fue diputada y también hacedora de cultura para el Atlántico y para el país. Y otra visita obligada siempre, que también se iba a Limón. Bueno, y ayer el Congreso finalmente resolvió la designación de la nueva defensora de los habitantes de la República, la señora Angie Cruikshank Lambert. Es un paso adelante y en la dirección correcta. Fue muy difícil para la Asamblea, que se probó por primera vez en una negociación política de un nombramiento
de esa naturaleza, y después de todo lo ocurrido ya también hablaremos de ello en extenso. Lo cierto es que la Asamblea sacó la tarea, logró concretar una mayoría, y eso no es fácil en términos de la negociación, sobre todo porque ya pasó casi un año y están aprendiendo de negociación, los señores y señoras diputadas, y han hecho una elección que parece, me atrevo a decir, la más certera después de todos los avatares que sufrió este proceso de elección. El oficialismo se quedó con 8 votos finalmente para su candidato Eric Ulate. Le zafó la tabla al oficialismo hasta Nueva República, que había sido indisoluble hasta este momento, hasta que ya no lo es, así es la política, y se decantó entonces por el candidato de última hora, que fue Mario Zamora, que era la mano derecha, ya sabemos, de Catalina Crespo, la anterior defensora. Y el oficialismo no solamente perdió el apoyo de Nueva República, sino que además perdió el apoyo de la diputada Luz María Alpizar, que se desmarcó rápidamente y celebró el nombramiento de Angie Krushan, que finalmente tuvo los votos de Liberación, del Liberal Progresista y del Frente Amplio, como para concitar esta mayoría. Esperamos poder conversar con ella muy pronto también. Si yo mal no recuerdo, Vilma, doña Angie pasó en el proceso, claro, de la Comisión de Nombramientos anteriormente, cuando salió designada. Y también en esta, y tenía muy buenos atestados. Ella, una persona con muy buenos atestados. Es difícil, ¿verdad?, reconstruir, reparar todos los tejidos rotos en la Defensoría de los Habitantes. Es una tarea muy compleja, pero me parece, le deseamos mucho éxito en el empeño, ¿verdad?, que sin duda lo tendrá el empeño para que pueda reconstruir la Defensoría. Me parece que ella podría hacerlo, Vilma, sobre todo porque había mucho temor dentro de la Defensoría de los Habitantes de que pudiera ser designado don Mario Zamora, quien había estado ahí, y también ya ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Porque ¿Quién es su está casa ahí? de propiedad, claro. ¿Quién está ahí? Perdón. Y también con don Eric Ulate ya habían algunos resquemores. No, ¿verdad? Ya hubo una complicación enorme respecto del nombramiento, pero bueno, lo importante es que ya se resolvió. Los tiempos de la política son los tiempos de la política, y el nombramiento, ojalá un nombramiento de un magistrado se tardara 2 o 3 meses como este. Por años tenemos plazas sin llenar. Bueno, vamos a ver, la magistrada Nancy Hernández salió de la Sala Constitucional, si mal no recuerdo yo, en enero hizo un año, o en diciembre hizo un año. Entonces imagínense la falta de vacancias. Yo creo que hay 4 en la magistratura en este momento en Corte Plena. Con el permiso de don Federico, ¿verdad? Nada más. Qué barbaridad, nos abusamos. Solo con el permiso de don Federico. Será importante analizar esta posición tan vehemente y que se desmarcó doña Luz María Alpizar, ¿verdad?, de no votar por el candidato oficial. Eso sigue abonando a los elementos de contexto de la fragua que está dentro de la fracción oficialista en la Asamblea Legislativa. Bueno, eso, para señalarlo. Nota a pie de página, hay que tomarlo con pinzas. Lo que hizo ayer la diputada Luz María Alpizar con un video después de la elección de Angie Krushan, celebrando su nominación, ¿verdad?, apropiando ese resultado en la Asamblea Legislativa, es pues como una carta de independencia, un video que clama la independencia de la bancada. Está complicada la situación, la jefa de fracción tiene problemas significativos en la Comisión de Financiamiento Electoral. Sí, el día de ayer fue quizá el peor que ella ha vivido en esa comisión, ¿verdad?, cuando incluso se retira físicamente del recinto de la comisión. Y además, ¿cómo queda doña Pilar Cisneros después de la defensa que hizo de la candidatura de Eric Ulate
enfrentando a sus compañeros diputados. No, y ayer en el estaba muy plenario. molesta cuando le preguntaron Sí, sobre el nombramiento de Angie Krushan, dijo algo así como, ojalá que entonces que que le ella vaya bien. que se coma la bronca, no, que se coma la bronca. Sí, porque además ayer había sido un día terrible, de verdad, y algo, y uno sabe que está ahí presente, ¿verdad? Se agitan mucho las aguas, y viene el 1 de mayo, y eso va a ser determinante, porque ¿quién va a conducir Las ese negociaciones. Congreso? ¿Quién va a dirigir los debates del Congreso, que hasta ahora dirige don Rodrigo Arias Sánchez? Yo honestamente no veo cuál es la figura que pueda sustituir a don Rodrigo en la conducción, aún teniendo claro que ha tenido tanta limitación para el desempeño y que ha sido difícil, pero aún así, bueno, todo eso hay que hablarlo después, don Federico. Buenos días, gracias por venir. Encantado. Vamos a hablar de infraestructura, no de las infraestructuras políticas Todo está que vinculado. se están moviendo. Todo está Todo está vinculado, la vinculado. virtud con el pecado, decía Y el maestro deteriorados. Fidel Gamboa. Y deteriorados y con huecos, baches. Sí, con huecos y baches. Lamentablemente es la democracia, porque en términos de infraestructura, la eficiencia y la eficacia de ella apunta o apuntala o debilita la democracia, ¿verdad? Uno cuando habla de infraestructura piensa en cemento, en inversión, no piensa en democracia, pero la infraestructura es democracia, Federico. 100%, 100%. Bueno, y uno, ahora que estamos en un mundo tan conectado, uno ve como tal vez algunas personas aspiran a regímenes que se han establecido en otros países. Ah, bueno, pero por lo menos nos solucionaron el problema. Y ya de alguna manera empezamos a dejar de lado la institucionalidad que está detrás, que es tan importante, y la infraestructura es de lo principal, porque son los servicios públicos que uno ve. Y aquí tenemos muchos retos por atender. Hay un impuesto a los combustibles, bueno, irá a desaparecer solito, pero hay un impuesto a los combustibles pesado y la gente dice, ay, no lo veo. Hay un impuesto a la propiedad de vehículos, no lo veo. Y eso empieza No lo a veo en generar, resultados. exactamente, eso empieza a No lo generar veo un en retribución. cuestionamiento. O si se hace, y eso digamos que yo soy defensor de la figura, pero hay cosas por mejorar, ¿verdad? Se pueden hacer concesiones, pero no está bien hecha, entonces tampoco me están representando bien las instituciones a mí como ciudadano. Entonces empiezan todo ese tipo de cosas que yo creo que son las que hay que corregir, y sobre todo corregirlas sin hacernos falsas expectativas. Por ejemplo, que un gobierno resuelve todo. Eso es imposible en ese sector, es imposible. Que las soluciones son rapidísimas. Yo siempre digo que los proyectos fracasan, no solo en Costa Rica, en América Latina, porque siempre que hay una mesa de discusión de algún proyecto, no falta la persona en una esquina que dice que lo puede hacer más rápido, más barato y que es facilísimo. Y entonces el tomador de decisión dice, bueno, hagámosle caso aquí a la persona de la esquina. Y Sí, todo porque lo técnico, quiero más rápido, lo quiero más barato y lo quiero fácil. y lo técnico hasta luego. Pero eso no es un problema nuestro, es un problema, digamos, de la región, incluso más allá. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y cuando a mí me dicen, bueno, infraestructura, ¿cuáles son las soluciones? El problema es que todas las respuestas son Difíciles. y poco sexys, ¿verdad? Porque ninguna es, haga esto y mañana tiene, haga lo otro y es muy fácil. Eso no es así. Así Eso son es los nutricionistas, le política ponen a de uno la Estado. cosa siempre difícil, nunca se la ponen fácil. Sí. Cuando uno va, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sí, claro, pero es que eso Toma es tiempo, no o sea, quiero, sí, no quiero, es difícil. Don Federico Villalobos es economista y ha desarrollado su expertise en esta área de la infraestructura y hizo hace unos días un ejercicio que es valioso, porque es importante mirar hacia atrás con el ánimo de saber para dónde es que vamos y si podemos enderezar el camino sobre todo. Carretera sí, concesión no. A mí eso me suena, de verdad, me resuena en la cabeza. Estábamos aquí, por supuesto, fueron muchos programas de Hablando Claro sobre carretera sí, concesión no. Y el gobierno quedó hincado. El gobierno de doña Laura Chinchilla quedó hincado, que por cierto estará con nosotros la otra semana. La otra semana es nuestra semana del Día Internacional de la Mujer, entonces vamos a tener mujeres muy destacadas. Ella estará el lunes próximo, creo. Quedó hincado por una oposición enorme de comunidades
articuladas con el apoyo de los medios de comunicación, porque solito no se hubiera podido. La verdad que había un montón de apoyo y respaldo. Y de empresarios de la construcción. Y de empresarios, de la gracias construcción. por recordar algo que doña Laura Chinchilla dijo en Hablando Claro, y de empresarios de la construcción, que en ese momento no lo podía decir, porque claro, estaba contra las cuerdas. La verdad, el gobierno de doña Laura pasó feos momentos contra las cuerdas y ahí, digamos, experimentó uno de sus puntos de inflexión más significativos de la administración Chinchilla Miranda. Entonces, finalmente se decidió disolver el contrato que se tenía con la empresa OAS de Brasil, pagarle su indemnización, que muchos creen que ese fue un acto de corrupción, pero no, había que cumplir con la obligación, porque si no nos hubiera salido mucho más caro de lo que nos salió. Hoy sabemos que esos 30 y tantos millones de dólares que tuvimos que pagar realmente nos salieron carísimos en el sentido de que no hay carretera. Entonces, hablemos de las lecciones de San José San Ramón. Vamos a poner en perspectiva los 30 y... Recuerdo cuántos tantos era, pero... 33 millones de dólares. La inversión, 33 millones de dólares. Eso equivale a la terminal del aeropuerto de Liberia en Guanacaste, para que la gente dimensione... Cuando se puso ahí. Eso es lo que costó. Eso fue lo que costó. Entonces, algo así hubiéramos podido hacer. Ahí hay varias cosas y tal vez es importante empezar por quienes de alguna manera pudieron haber tenido una posición, llamémoslo así, de buena intención en contra del proyecto como tal. Yo creo que es importante separar. Y hay temas que todavía hoy están por resolverse en el sector de concesiones. Yo comparo, yo pongo siempre el ejemplo, y sé que es un ejemplo que tal vez levanta ahí recuerdos, pero la discusión del Tratado de Libre Comercio, siempre lo comparo. 2007. Ajá, esa discusión era una discusión más de visión país, digamos, ¿usted considera que cree más en la apertura o que cree en un modelo distinto? Esa era la discusión. Muy ideológica. Pero la discusión no era, por lo menos que yo recuerde, nunca dijo, bueno, es que COMEX es inoperante y no puede negociar bien los tratados. Eso nunca era la discusión. En infraestructura, sí. En la concesión, el demonio. En infraestructura, sí. Además de lo ideológico que pueda existir, hay un tema de desconfianza en quién me representa a mí para negociar los contratos y para gestionarlos. Y yo creo que es un tema muy, muy importante que facilita el que se hace un proyecto de concesión, alguien lo señala y cuesta, digamos, defenderlos desde ese punto de vista. Ahora, sí es cierto lo que se mencionó, la oposición venía incluso de sectores inesperados, ¿verdad? Y se mencionó que no es algo que a uno le conste, pero hacer, digamos, esa mención de construcción. Cuando uno pregunta... de empresas. No, pero además lo dijo con todas las palabras doña Laura Chinchilla. Una empresa constructora no es lo mismo que una empresa concesionaria. Claro. Uno siempre las combina. Sí. Si uno pregunta a las empresas constructoras, ese modelo de concesión no les gusta mucho. Es más, no les gusta, prefieren el otro. Contratados por el Estado. Siempre hay que recordar los dos modelos, ¿verdad? Uno no es que el Estado lo hace, es que el Estado le paga por hacer algo para que esa empresa lo haga y se vaya, y el otro es un modelo en el cual se queda, digamos, gestionando el proyecto a largo plazo y lo financia. Es muy importante establecer las diferencias, Federico, porque creo que hay enormes errores conceptuales y confusiones respecto de qué es... Toda la obra pública vial. Exacto, pero además que es primero que es una concesión de obra pública y luego... Mucho estamos también amarrados a una época bucólica de aquel mob constructor con las vagonetas rojas y los planteles en Liberia, en Pérez Celedón, en Guapiles, qué sé yo, y decir, no, pero que lo haga el Estado. Sí, y no fue así. Realmente la diferencia de esa época con la actualidad es la capacidad técnica que tenía el ministerio. Y uno lo ve en los documentos de ese entonces que emitía el ministerio, en documentos técnicos, y luego se fueron convirtiendo más en documentos políticos con el paso del tiempo, de los años. Y esa es la diferencia. Entonces hay dos modelos, porque uno cuando yo tomo un taxi siempre empiezo a hablar de estos temas y uno así pues ve lo que la gente opina, ¿verdad? Y siente.
es que aquí todo está concesionado, es que hay un montón de carreteras concesionadas, o pasa uno ahí por la circunvalación, ves que esa concesión, qué lento que va. Tenemos la idea de que todo ha sido concesionado, solo hay una carretera concesionada en este país, obviamente sumamos los aeropuertos y los puertos. Pero Cuando decís solo una, obviamente la ruta 27. ajá, San José Caldera. Exacto, y está el modelo convencional, que es ese, de que yo como Estado contrato una empresa para que construya el proyecto y me lo dé y se va. Eso es como decirle al dentista, quíteme esta muela, Sí. y él me quita esa muela, ¿no? Sí, y aquí, importante, don Federico, en esta diferenciación que usted está haciendo, hay un actor institucional que ha complicado esa contratación por parte del Estado, que es el Consejo Nacional de Vialidad. El Consejo Nacional de Vialidad, ¿verdad?, ha entorpecido, y eso lo puedo decir por ejemplos que conozco muy bien, que el Estado también construya de una manera más eficiente. Entonces, en este enredo que hay de la construcción de obra pública vial, todo el mundo cree que es lo mismo. Sí, Claro, lo que correcto. pasa es que si uno dice CONAVE, dice MOP. ahí. Claro, y ahí está, bueno, además, Consejo Nacional de Concesiones. Pero tal vez si seguís estableciendo esa diferencia para que a todo mundo le quede claro, ¿verdad? ¿Por qué la concesión es una figura que fue evolucionando y posicionándose como la alternativa después de los procesos de ajuste y debilitamiento de los presupuestos públicos y las insuficiencias técnicas y de capacidad presupuestaria? Sí, está entonces el modelo tradicional, es para que la gente lo ponga con ejemplos reales, los pasos a nivel que se hicieron en la Universidad de Costa Rica, en el Artón de la Bandera, eso es un modelo tradicional, convencional, le pago a una empresa para que lo haga, me lo entrega y yo como Estado me encargo de gestionarlo. Otros proyectos de concesión, pongamos Ruta 27, la empresa lo financia, lo diseña, lo construye y se encarga de operar y mantener. Esos son los dos modelos. En los dos participa la empresa privada y en los dos el Estado es el propietario del activo. O sea, nunca hablamos de privatizar nada aquí. Entonces, esas son, digamos, las dos diferencias de modelo. Uno es mejor que otro. Yo no me atrevería a decir que uno es mejor que el otro, sino que, digamos, depende de cada proyecto y también depende de cómo se negocie cada proyecto, ¿verdad? Y en esto evidentemente juegan las instituciones que están detrás, que para mí es el fondo de la solución, ¿verdad? ¿Quién me está representando a mí para esto? Ahora, siempre que hablamos de concesiones, no solo aquí, en América Latina, decimos, bueno, es que como me quedé sin plata voy a hacer concesiones. Y ese es digamos, es una premisa que lleva al error en el desarrollo de las concesiones. Porque las concesiones deberían, o llamámosle alianzas público-privadas, que es exactamente lo mismo, deberían hacerse aunque yo tenga dinero, porque el objetivo no es que la hago porque no tengo dinero. La hago porque busco una eficiencia en cómo se va a brindar ese servicio público. Y porque la obra se necesita. Exacto, pero es el fondo del asunto. O sea, yo puedo ser el país más rico del mundo y aún así justificar el hacer una concesión cuando creo que el sector privado lo puede hacer de una manera más eficiente. El Banco Mundial a nivel internacional utiliza un modelo muy sencillo que se llama el modelo de cascada para decir cómo se financian los proyectos de infraestructura. Entonces es una cascada en la que primero digo, ¿lo podría hacer el sector privado y cumplir el objetivo? Sí, si lo hace el sector, entonces que lo haga. Si no, voy a la segunda pregunta, ¿existen fallas de mercado que yo pueda atender para que lo haga el sector privado? Y si es así, pues las arreglo y que lo haga el sector privado. Y como última instancia, bueno, como no puede ni el sector privado ni yo puedo arreglar el mercado, entonces voy a usar el balance del Estado. O sea, voy a adquirir o a incurrir en deuda pública para hacerlo. ¿Por qué la deuda pública es el último, digamos, escalón? Porque es que el Estado tiene inmensas necesidades y responsabilidades. Entonces, por el hecho de que, digamos, un proyecto que lo pudo haber hecho el sector privado y simplemente porque yo así lo decidí, lo va a asumir el Estado con sus propios recursos, es un pecado de fondo porque son recursos, digamos, lo que yo le inyecte recursos a una carretera, a una ciudad que se pudo haber pagado sola, es plata que no va
a Pérez Celedón, o a San Carlos, o a Limón, o a Guanacaste, porque la estoy invirtiendo ahí. Hay un costo de oportunidad muy importante, ¿verdad? O en algún otro sector, educación, salud, seguridad, etcétera. Voy a hacer una pausa, don Federico Villalobos. Las lecciones, entonces, que nos deja haber malogrado la decisión de política pública de construir vía concesión la carretera San José-San Ramón. 10 años después, no tenemos la nueva carretera San José-San Ramón. Tenemos unas obras, llamadas obras impostergables, que se han llevado adelante bajo la figura del fideicomiso. Y ahora no sabemos qué va a pasar con la carretera. 8:25. Hablando claro, con Vilma Ibarra, en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Acciones pequeñas, acciones grandes. Juntas suman. Sumemos buenas acciones. Costa Rica lo merece. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando claro, con Vilma Ibarra, en Colombia. Con un país en sintonía, 8:27 minutos de la mañana. Don Federico Villalobos es economista, especialista en infraestructura. Celebrábamos con mucho júbilo, así se veía, que se hubiese vencido al gobierno en ese momento de doña Laura Chinchilla y que se hubiera decidido ya no más. Fue una cadena de televisión donde la presidenta anuncia hasta aquí, se va a disolver el contrato y eso fue una gran celebración. Era carretera sin concesión, no, bajo el entendido de que la carretera queríamos que la hiciera el Estado sí o sí, ese último escalón del que usted hablaba, Federico. Pero bueno, ya después de la algarabía vino la realidad. Y el baño de realidad indicaba que aquello era muy difícil. Entonces alguien dijo, hagamos un fideicomiso. Y el fideicomiso parecía ser una solución mágica, de esas que uno escucha en la mesa, como dice usted. Una solución mágica al fideicomiso. Y luego empezó a verse que el fideicomiso era muy complicado. Y muchos de los actores que habían levantado la mano empezaron a hacerse para atrás y empezaron a desaparecer. Y hoy día nadie sabe dónde están, ¿verdad? Ahora nadie sabe dónde están los que levantaban esas banderas, incluyendo los medios de comunicación, tengo que decirlo, porque tenemos que asumir la verdad, la responsabilidad de haber tenido un peso. Por dicha, yo no estaba apuntada en eso, pero en realidad la mayoría de colegas y medios de comunicación sí abanderaron eso. Especialmente yo diría que la televisión tuvo un papel determinante en avalar esa situación. Y entonces, bueno, ahora no tenemos ni una cosa ni otra. Viene el nuevo gobierno, se habilitaron las obras impostergables con el fideicomiso, viene el nuevo gobierno y dice, bueno, la verdad es que yo quisiera quitarle el fideicomiso al Banco de Costa Rica porque ha sido muy lento, muy ineficiente. ¿Qué va a pasar? ¿En qué estatus está esto, Federico? Sí, bueno, importante
recordar aquel momento, yo siempre digo que nos costó caro la venida del presidente Obama, ¿verdad? Sí, Porque fue como, pagamos. fue como antes. Sí, y porque ya- si no se cancelaba, si claro, no, no eso es había. un buen contexto, claro. Lástima que entonces Estados Unidos no nos financió la carretera. ¿verdad? No, estuvimos a punto de que cancelara el presidente, claro, es que esto aquí hay muchos asuntos que Estaba muy intervienen. No, el presidente de los Estados Unidos decía, no, si este país está hirviendo en protesta pública, ¿cómo va a ir el presidente Obama? Y ahí, claro, eso era determinante también. Sí, sí. Y uno trata de ver las cosas en esa óptica. No quiere decir que entonces si hubiese aprobado el proyecto hubiera sido perfecto, Claro. ¿verdad? Porque es muy fácil ver para atrás y decir, bueno, pero no se hubiera tomado esa decisión y lo demás hubiera salido perfecto. No necesariamente es así, pero había otros caminos. Digamos, las quejas, por lo menos públicas de las comunidades, eran el alcance del proyecto, que no sé cuántos carriles aquí, que allá. Eso se pudo haber solucionado o en la negociación de ese contrato, o bien se cancela así y se licita una nueva concesión y vamos adelante con el proyecto. Pero no querían concesión. Digamos que había peros por el Exacto, alcance del pareciera- proyecto, pero muy ideológico Sí, sí. también de que no fuera concesión. Pareciera que el tema no era el proyecto y el alcance y cómo iba a ser, sino cómo lo íbamos a hacer. Sí, y cómo se iba a cobrar en el peaje. Exacto. ¿Verdad? Que esa era una de las cosas que más pesaba. Que decían que 2.200 pesos era demasiado dinero y ahora no sé cuánto podría costar. Exacto, exacto. Bueno, y eso tiene cola, digamos. Yo digo que yo trato de verlo así como desde el medio, quien se queja hoy del pago de un peaje también tiene razón, porque hay tributos muy pesados, digamos, que se pagan para el sector de infraestructura, que de nuevo van a desaparecer. El impuesto a los combustibles, sin pasar por la Asamblea Legislativa, va a desaparecer por sí solo. Pero falta bastante. Falta Algún día bastante llegará. para que dejemos de usar combustible fósil. Bueno, pero si son los tiempos de los proyectos, es rápido, ¿verdad? Porque llevamos hablando de la carretera San Ramón, no sé, 30 años. Lo que o más. dice Federico, en otras palabras, es que vamos a ver la desaparición de los combustibles fósiles y no vamos a tener construida ni la carretera San Carlos, ni la carretera San Ramón, y no sé, No, espero que no la coincidan. de Limón, por favor, dígame que sí. No, espero que no coincidan esos tiempos, pero bueno, la gente se quejaba por eso cuando pudo haber habido otro camino. Se eligió el fideicomiso. Y yo creo que el fideicomiso funciona y ha tenido, digamos, se han desarrollado y se siguen desarrollando muchos proyectos a través de esa figura. Lo que pasa es que el fideicomiso tiene un alcance, así como lo tendrán los fondos de desarrollo inmobiliario, así como lo tendrán muchas otras figuras. Lo que pasa es que pusimos al fideicomiso a hacer algo que no es lo que hace un fideicomiso. Un fideicomiso no es un concesionario experto en carreteras que de su propia bolsa va a aportar recursos para, digamos, poner parte de la inversión del proyecto y asumir riesgos. No, el fideicomiso es una figura que espera que el Estado le diga qué tengo que hacer y que el Estado diga, aquí va la plata para que usted haga lo que tiene que hacer. Ese es el O sea, rol. el MOP tiene que conducir al fideicomiso de la Ruta 1 al Banco de Costa Rica y decirle, esto es lo que tiene que hacer. Correcto, tiene que decirle, esto es lo que usted tiene que hacer, aquí están los recursos, porque el fideicomiso, la figura como tal, no es que por sí sola saca la plata de algún lado. También se decía, bueno, es que con peajes yo financio. Es distinto, ¿verdad? El peaje es así, yo siempre lo comparo con el salario. El peaje es mi salario, ¿cuánto me van a financiar a mí el banco de mi casa? No está ligado a la totalidad de mi salario, es parte de, es igual. Sí, Federico, como para que la gente pueda entender esto del fideicomiso. Entonces, el Estado le dice, el MOP le dice cuáles son las obras que tiene que hacer, le da el dinero y el fideicomiso tiene que hacer las contrataciones para que se hagan esas obras. Es correcto, así ¿Y cuál es funciona. el estatus actual? Porque la argumentación es que muy lento, muy ineficiente el trabajo del fideicomiso respecto de las obras impostergables. Algunas de esas obras son visibles, notorias, ya están, otras todavía faltan. ¿Cuál es el estado? ¿Usted diría que el fideicomiso fue como experto, no está ahí, pero como experto, ¿usted diría que el fideicomiso fue una buena decisión o fue ralentizar el proyecto? Es una pregunta difícil de contestar. Yo creo que el fideicomiso, digamos, tiene una parte buena, que es haber armado un equipo técnicamente sólido
que eso lamentablemente, eso nos lleva a otra discusión, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sector público, a veces llevamos las discusiones a, bueno, es que si yo en el sector público hay que pagar poco y la gente tiene que ganar poco, y Sí. así yo no puedo Mal, atraer a mal. las personas que se necesitan. Y Sí. los resultados nos terminan costando más caro que el salario que hubiera pagado para atraer a los mejores. Entonces, Y el por eso- equipo sí fue bueno. Exactamente, yo creo Sí que es. eso es así. Ahora, desconozco, digamos, el estado de las OBIs, cada una de ellas, pero yo creo que yo se lo separaría en dos. Una cosa son las obras como tal, puntuales, que probablemente puedan seguir avanzando, y otra es lo que hubiese significado o la capacidad que hubiera tenido el fideicomiso para resolver todo el proyecto. corredor. Todos los Todo 60 el corredor. kilómetros. Sí, porque yo creo que ahí es donde, en parte, digamos, entiendo, digamos, si las decisiones que pueda estar tomando el gobierno. ¿Por qué? Porque el fideicomiso como un todo, digamos, para resolver el proyecto como un todo, y como decíamos ahora, no es que no quiera, es que el fideicomiso no está para eso, las finanzas públicas no están para eso, porque ¿qué implicaría? Que el Estado aporte recursos para que el fideicomiso pueda... Pero han seguir. pasado 10 años, entonces, ¿por qué no se abrió una licitación, un concurso para hacer, ya que el fideicomiso era el que hacía estas obras impostergables, para hacer todo lo demás? Porque, perdón, yo, ¿verdad?, ciudadana de a pie, tenía entendido que el fideicomiso iba a hacer hacer todo, toda la eso es carretera, lo que le todo quería el preguntar, tronco. de que- Entonces, yo supongo que los ramonenses estaban pensando que les iban a hacer todo el tronco. Y perdón, y todos los que antes de San Ramón usan la carretera y tienen que ir y venir, trabajar todos los días, y están esperando, es que no son 10 años, súmele todos los años antes de que se concesionara, perdón. Siga, Federico. No, don Federico, es que quería aclarar eso. ¿El fideicomiso era para hacer las obras impostergables o era para hacer todo el corredor? Todo. Era para hacer todo, ¿verdad? Eso nace, y es algo, digamos, de lo que yo planteaba ahí. Hay una figura que también ha funcionado que se llama la titularización, ¿verdad? Y la titularización es, pues, tomar flujos futuros, digamos, de algún impuesto, de algún ingreso, traerlo a valor presente, hacer un proyecto. Es algo que funciona, sí, pero para algunos proyectos en Sí. particular, en algunas circunstancias en particular. Yo no puedo decir, es que ahí tengo peajes, los descuento y lo hago. Si hubiese sido así, porque también ahora que recordábamos lo que pasó en ese momento, yo creo que también quienes financian tienen que tener cuidado, porque yo recuerdo en ese momento, todos los que podían financiar el proyecto, yo estoy interesado, yo lo financiaría, taca, 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 taca. Y eso es muy fácil decirlo, ¿verdad? Y luego después nadie. no hacerlo. Eso es como escuchar una publicidad de créditos de vivienda, pero cuando ya uno se acerca, no se lo dan. Es diferente, ¿verdad? Todo parece fácil y no es. Entonces nació con esa expectativa, nació porque el ICE había hecho varios proyectos con titularización, pero es otra circunstancia, es porque ahí el ICE sí tenía la capacidad para dar las instrucciones, el ICE tenía capacidad para atender cualquier tema financiero, no era el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿verdad? Haciendo un proyecto. Yo no, por lo menos en nuestra región o en América Latina, proyectos de fideicomiso sin que el Estado aporte y se enfrente, digamos, su balance a ese proyecto no existen. Porque yo recuerdo muchas personas en la región me decían, ¿y cómo ustedes van a hacer eso? Y pues, yo no sé, porque a mí la matemática no me sale. Eso lo hablábamos hace una década. Y lamentablemente llegamos ahí. Y personas como Federico y otras decían, es una mala decisión, no va a funcionar, pero hablar en medio de aquel barullo, ¿verdad? Y hablar a favor de la concesión era, bueno, como que si uno estuviese poseído por el demonio. Es que yo recuerdo perfectamente el palo que me tocó llevar por estar a favor de la concesión, y no de esa en particular, sino de la figura, de optar por una forma de hacerlo. Porque además, Federico, usted me corrige, en países como Colombia o Chile, que tienen ya mucha más tradición de concesión de obra pública que nosotros, también hubo problemas, hubo hay gradaciones, hay digamos estadios que uno va ganando para ir avanzando, y hubo ires y venires
no siempre todo es perfecto, pero hay que ensayar y madurar la Y, figura. siguen habiendo, siempre va a haber discusiones. En Colombia, el gobierno actual entró en un proceso de congelar los ajustes de ciertas concesiones, que había, digamos, ahí todo un tema, siempre respetando los contratos, es decir, los iba digamos, pagaría la diferencia. Y es interesante porque en América Latina no ha sido un tema de ideologías. En Colombia se van a seguir haciendo concesiones a pesar de que, digamos, el gobierno pueda tener una orientación distinta ahora. Chile lo sigue haciendo, a pesar de, digamos, que también el gobierno pueda tener una orientación diferente a la que tuvo históricamente y se siguen concesionando cosas que incluyen hospitales, ¿verdad? Que uno pensaría aquí nos vamos de espaldas. Uruguay, todo el tema de asociaciones público-privadas de Uruguay nació de gobiernos de izquierda. Entonces no es un tema ni siquiera de ideologías, es de cómo hacerlo bien, porque esos países que acabamos de mencionar, el común denominador es que tienen una institucionalidad fuerte en el sector. Entonces tenemos quienes representan bien a los ciudadanos en la negociación de los contratos y en la fiscalización de los mismos. Yo creo que el tema de San José San Ramón nos deja muchas lecciones, la concesión, y ojalá lo que podamos también es poner el foco en cómo corregir. Pero el problema estructural, que el problema estructural es, desde mi perspectiva, el fortalecimiento, que es una palabra tal vez que se malinterpreta, o la transformación, mejor dicho, del Consejo Nacional de Concesiones, claro. ¿verdad? Y cuando hablamos de la transformación del Consejo, no es, la gente se puede imaginar un edificio con 500 personas ahí, y no es así, es equipo. Yo pongo el ejemplo de Panamá, que lo conozco bien. Panamá tiene un equipo muy bueno, y está sacando sus primeros proyectos, son 20 personas, poco más. Eso es lo que tiene Panamá de planta. Y tienen que ser muy competentes y muy bien pagados. El reto que enfrenta Panamá es que vienen elecciones y ahí se pone a prueba el modelo. Se prueba si van a tener la disciplina y madurez, que es algo que también necesitamos nosotros, de que los proyectos superen ciclos presidenciales, ¿verdad? Claro. Don Federico, y los esfuerzos que se han hecho para fortalecer las alianzas público-privadas, en el marco de los 10 años que no hemos hecho nada para la carretera, el corredor vial de San José San Ramón, ¿en qué han parado? ¿Por qué no están funcionando? Vamos a ver, yo creo que es una muy buena pregunta, porque tal vez nosotros, y se hicieron algunas cosas, hubo un reglamento de colaboración público-privada que se emitió. Ha habido discusiones acerca si se modifica o no se modifica la ley como un todo. Yo creo que todas apuntan en una dirección buena. Yo lo que diría, si me preguntan, es dónde enfocarnos en la transformación del Consejo. Esa es, para mí, el foco que este país requiere. La traba. Sí, porque el Consejo, además hay algo muy interesante, el Consejo Nacional de Concesiones, cuando uno piensa en el Consejo Nacional de Concesiones, piensa que es la institución que debe concesionar los proyectos. Ajá. Y eso está mal conceptualmente. El Consejo Nacional de Concesiones debe ser la plataforma de lanzamiento de los proyectos. Pongamos un ejemplo sencillo fuera de las carreteras. Es la promotora de comercio. Algo así, pero de concesiones. Entonces, llegaría el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, que quiera hacer varias infraestructura educativa, que lo ha hecho Uruguay, por ejemplo. Entonces, dice, yo necesito que me asesore ese órgano de alto nivel para yo lanzar la licitación. Voy al Consejo de Concesiones, lo lanzo, y yo como MEP sigo siendo el encargado de fiscalizar y gestionar ese contrato. Acaba de poner don Federico Villalobos el punto en la I. Es que, ¿quién se imagina, verdad, al Ministerio de Educación Pública, que debe estar orientando la política pública del país, tomando decisiones de gran calado acerca de la educación, haciendo infraestructura? Es un desastre eso, ¿verdad? ¿Por qué la Caja del Seguro Social tiene que construir hospitales? ¿Verdad? Y esto no es, cuando uno habla de esto, le dice, usted quiere privatizarlo todo. No, es que debemos tener una institución, una entidad altamente técnica, como este Consejo Nacional de Concesiones, que no lo es, ¿verdad? Que vaya lanzando los proyectos y encargándose de la adecuada concreción y supervisión de lo que hay que hacer con los que haya que hacerlo. Y transfiriendo conocimientos para que esas instituciones sean las encargadas de gestionar el contrato a largo plazo. Y así lo puede hacer
el AIA, y yo sé que la gente se asusta cuando uno dice agua, pero el tema de tratamiento de aguas residuales es una deuda que yo creo que nos tiene que, nos debería doler más que las carreteras. Sí, Porque sí. somos un país que se promociona verde, pero yo ahora que venía caminando para acá, no sé, cualquier río que uno tira a ver para abajo, en verdad se encuentra en condiciones lamentables. Lo que pasa es que como andamos en el carro, todos no vemos nada de lo que pasa alrededor, pero yo invito a la gente que se asome un poquito y eso sí debería darnos pena. Tenemos también el tema de infraestructura, educativa que mencionábamos, infraestructura para seguridad, estaciones policiales. Hay muchísimo que hacer, que se puede hacer con una figura de asociación público-privada, pero de nuevo, esos elementos para mí centrales que debería tener esa institución nueva sería, uno, separar eso. Una cosa es que yo asesore al Estado y otra cosa que yo sea el dueño de ese proyecto. El articulador. Si yo soy simplemente la plataforma de despegue para que todos puedan hacer los proyectos que así consideren. Tener capacidad técnica y eso implica de alguna manera tener también la capacidad presupuestaria y flexibilidad para poder contratar esos equipos de primer nivel. Es la realidad, porque como decíamos ahora, sale más caro decir voy a ahorrar un poco porque entonces voy a pagar X, pero los resultados no se dan. Y el tercero, que siempre se nos olvida, es ahora que yo celebro esto, y lo celebro como una política de Estado, ojalá se mantenga, digamos, la mejora que se ha venido presentando en las finanzas públicas. Nuestro superávit primario. Es un logro. Los resultados del doloroso proceso del ajuste fiscal. Política de Estado para mí, Sí. y tiene que seguir. Pero ojalá la infraestructura la metamos dentro de esa lógica, y además que no está desligada. Nosotros los economistas decimos haga infraestructura y eso automáticamente le generará, eso es falso. Don Federico. 8:46, sí, quisieras, pero tenemos que hacer una pausa. Hacemos la pausa para continuar con esa lógica que puso en el ejemplo de las finanzas públicas con respecto de la obra pública, que se debe dar continuidad. Volvemos, 8:46. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:47. Partamos de la premisa de que no hay un esquema de participación a un concesionario que sea con tarifa baja, sin impacto en las finanzas públicas. Digamos, soluciones mágicas no existen, Federico. No existe. Es que yo quisiera retomar, don Federico, eso que usted dijo, ¿verdad? De que a la obra pública hay que darle continuidad, ¿verdad? Como una política de Estado. Y ahí es donde muchas veces obras que han venido se van paralizando. Recuerdo yo que en el arranque de las obras del túnel de la Galera, que ha sido tan necesario de hacer, el ministro de Obras Públicas, don Luis Amador, dijo, tal vez nosotros no vamos a ver terminada esta obra, pero tiene que seguirle el próximo gobierno. Sí, entonces, y ahí estamos ya, los que vivimos por ahí, enfrentando todos los días apenas los avatares, pero bueno, ahí va. Pareciera que eso debería ser así. Es así, 100%, y en dos sentidos. Y para decir los dos sentidos, empiezo diciendo, nosotros somos buenos para hacer proyectos constructivos, digamos, pero no somos buenos para hacer proyectos de infraestructura, que es otra cosa. Es decir, nosotros somos buenos para construir algo. ¿Y cuándo hemos ¿Cómo qué? Como los pasos a desnivel que se hicieron, que mencionábamos ahora, de la universidad, de garantías, de la bandera, etcétera. De San Sebastián. Esos son proyectos de construcción, pero todavía no son proyectos de servicios de infraestructura. Y entonces aquí voy a los dos puntos. O sea, podemos hacer pequeñitas cosas. Sí, pero nada más los vemos como si todo terminara una vez que el proyecto se inaugura, cuando es en ese momento en el que apenas inicia la vida del proyecto.
Y ahí cometemos errores que cuestan carísimo a las futuras generaciones. Nosotros somos, de alguna manera, las futuras generaciones que estamos pagando platos rotos de las anteriores generaciones. Entonces, somos buenos para construir. Pero no para brindar servicios de infraestructura, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y esa es la lógica. Uno pasa por las rotondas y ya ve en algunos casos ahí algunos deterioros, algunos abandonos, un matorral saliendo por aquí o por allá. Eso no es fácil de solucionar, obviamente decirlo es sencillo. Y yo sé que en la práctica es otra historia, pero como país eso lo dejamos de lado. Es que es carísimo mantenerlo. Correcto, pero no tenemos cómo hacerlo. Es como tener un hijo y decir, yo lo tuve, pero es que caro que es mantenerlo. Claro que Sí, mantenerlo, claro que es educarlo. ese es el caso típico de la carretera de Liberia, de Eso Cañas Liberia. No tiene financiamiento para poder mantenerlo y es muy caro. Sí. ¿Qué va a pasar entonces con el resto del tronco que ahora se está negociando? ¿Verdad? Esto se ha hecho en partes, Cañas Liberia, luego Limonal Cañas y ahora Limonal Barranca, que parece, ya lo dio a conocer el MOB, que va a renegociar para que Hernán Solís se lo pase a Check, a la empresa china. a la empresa china que está haciendo la carretera, que además no la hacen sola, también subcontrata empresas privadas de Costa Rica. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Sí, sin mantenimiento lo que va a pasar es que cuando la gente pasa por ahí, todos la disfrutan y las pasos a nivel. Todos dicen, qué lindo que está y vea cómo se pueden Qué hacer rápido proyectos. llegué. Sí, se pueden hacer proyectos sin pagar y eso. Ahí hay una factura, yo paso con congoja, es la realidad. O sea, yo paso por esos proyectos nuevos y digo, híjole, paso debajo de la circunvalación norte, digo, ¿cómo van a estar esos pilares en 10 años? Esto va a ser como un lugar ahí oscuro, negro, sucio, no sé. Porque, ahora que decía, las dos formas de ver la política de Estado, la primera, que los proyectos es imposible, un proyecto de relevancia, empezarlo y terminarlo en 4 años. Es imposible. Entonces, hay que tener la madurez, y no me refiero a los tomadores de decisión, sino la ciudadanía, de poder Que valorar, exigimos resultados. de poder valorar un gobierno no solo por lo que inauguró, sino por lo que preparó, por lo que avanzó. Ojalá eso se pudiera hacer más visible. En algún momento, bueno, yo creo que es un esfuerzo interesante que ha hecho la Cámara de la Construcción, que hace una matriz de seguimiento de los proyectos de infraestructura y que plantea no solo se inauguró o no se inauguró, es cuáles son las etapas de avance. Ojalá eso se hiciera más visible, porque así el tomador de decisión dice, bueno, voy a ir por aquí porque esto me va a valer. Eso es como ser un trabajo, de tener un empleo y que usted llegue al final a la evaluación de desempeño del año y nadie le vuelva a ver todo ese trabajo que usted hizo ahí. Usted dice, lo dejo de hacer. Federico, nos quedan 2 minutos y medio. La gran lección del proyecto fallido de la carretera San José-San Ramón, ¿cuál es? El número 1, política de Estado. Política pública. Ajá. Número 2, soluciones fáciles no existen. No existen las soluciones fáciles, gratuitas, rápidas, mágicas, eso no existe. Y que las cosas toman tiempo, se tienen que hacer de una manera seria y básicamente es eso, porque si no, al final de cuentas esas soluciones fáciles y rápidas nos terminan costando décadas de espera, ¿verdad? Ese es el fondo del asunto en ese proyecto. El que no avanza está retrocediendo. Yo siempre digo eso porque se puede uno quedar pegado. Es terrible que nos estrellemos contra la realidad de el subdesarrollo que provocamos con nuestras propias decisiones, es correcto. ¿verdad? Porque eso fue lo que finalmente quisimos hacer. Pensamos que era rápido, que era fácil, que era bueno y que se podía hacer de otra manera, porque además no nos gusta que venga una empresa privada a ganar dinero. No nos gusta. Sí, y las consecuencias y los impactos quedan. Cuando Vilma iniciaba el programa que decía, no es solo ver el cemento, el concreto, el asfalto, es el acceso a la salud, es el acceso a la economía, es el beneficio de las comunidades para su seguridad, para los sectores productivos. Así es como deberíamos ver también, porque me gustó esto que usted hizo del tiempo de los proyectos. El tiempo es largo porque tiene que ver y contener en el proyecto mismo toda esta dimensión que se abre con la obra pública, 100%. Que no es solo la obra por sí misma. Tenemos una gran corresponsabilidad que asumir. Y cierro con esto, y la más importante creo que está debajo de todo es fortalecer institucionalidad para recuperar la confianza. Eso es número 1. Sí, tenemos un ornitorrinco
de institucionalidad que no tiene además la capacidad y la solvencia, no lo refleja. Claro, pero hacer todo eso es muy lento. Correcto, hacer todo eso es poco atractivo, ¿verdad? Eso cuesta mucho. Qué lástima. Muchas gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Encantado. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor. Constru Radio, para construir mejor.